Buenas noches a la sesión sincrónica de hoy, 4 de marzo del 2026. La sesión se desarrollaba en la noche de ayer, pero por la baja asistencia y algunos comentarios que ayer se hicieron de manera administrativa, que de pronto se deberían de también de socializar hoy. Se llevó a cabo pues esta sesión sincrónica hoy 4 de marzo. La sesión queda grabada em, para que quien esté interesado entonces la vea y lleve a cabo la evidencia que se está desarrollando. La evidencia que vamos a ver hoy es una evidencia muy práctica, no va a demorar nada o no mucho. Y la evidencia que vamos a desarrollar da referencia al cuadro comparativo de la caracterización del SEM y el CO. Para esto, el desarrollo de esta evidencia, entonces, como siempre, voy a partir de la guía, después iremos hacia unas diapositivas para ampliar un poco más el contenido y de ahí ya terminaremos sesión. Esta evidencia es una actividad de realización individual y lo que nos dice la evidencia es que el marketing digital contiene una serie de elementos que se combinan entre sí para el desarrollo óptimo de la estrategia de comunicación y comercialización. Es necesario conocer estos temas antes de comenzar el desarrollo del plan de mercadeo digital. Por tanto, desarrollo un cuadro comparativo en el que deje claras las características del CMOE o el SEO, SEO y del SEM. Esto con el fin de tener la comprensión detallada de estos dos procesos y determinar cuál es el más conveniente para las empresas y en qué momento debe aplicarse el uno u el otro. Además, imita un concepto propio sobre el SEO y el SEM en un cuadro comparativo. Tenga en cuenta lo abordado en el componente formativo Plan de Marketing Digital. Esta será entonces la consulta, el título de consulta de el material de formación que ustedes tienen. Dentro del Plan de Marketing Digital van a encontrar una parte en donde van a tener pues, ese material que hace referencia al SEO o al SEM. El cuadro que ustedes deben de generar en esta evidencia es un concepto que es el CEO y que es el SEM. Dentro de ellos, qué ventajas tiene el SEM o qué ventajas tiene el SEO, qué desventajas tiene cada uno, cuáles son las características que cada uno tiene que lo hace, pues que lo hace importante o interesante para su configuración en una estrategia publicitaria. Y por último, cuál es el proceso que cada uno lleva para que sea elegido, pues para que haga parte del componente publicitario que una empresa va a generar. Ya habiendo dicho esto, entonces voy a pasar a las diapositivas, unas diapositivas que muy muy buenas noches, diapositivas que pues van a clarificar la evidencia que se va a desarrollar hoy y pues que podremos, creo que retomar con las dos aprendices que ingresan y desde ahí pues al final volveremos rápidamente a a la guía. Entonces, permítanme un segundo. Como lo he dicho, entonces, la evidencia que vamos a desarrollar es cuadro comparativo de la caracterización del SEO y el SEM. Primero vamos a ver, bueno, la idea de esta sesión de hoy es determinar cuáles son las características del SEO y cuáles son esas características del SEM.
Después hablaremos como en un diálogo un poco más abierto, más amplio, general, de cuál de las dos puede ser mejor, o tiene más ventajas o desventajas. Para empezar, entonces, el SEM es una estrategia de marketing digital y esta estrategia de marketing digital está enfocada a aumentar la visibilidad de sitios web en los motores de búsqueda. Estos motores de búsqueda que nosotros estamos o venimos utilizando son motores de búsqueda como Google, como Wink, en su momento Yahoo, o Mozilla, ¿cierto? Son motores de búsqueda que nos permiten a nosotros ir a hacer una búsqueda más específica de algunos contenidos, de algunas temáticas o de algunas necesidades específicas que cada usuario tenga. A través de los anuncios pagados, eh, am, el SEM, que es lo que va a permitir es posicionar productos o servicios en las primeras posiciones de forma inmediata, pagando generalmente por clic para atraer un público cualificado. La importancia o la característica que tiene el SEM es que en los buscadores en los buscadores que se están utilizando, que se van a utilizar, una estrategia publicitaria que utiliza el SEM va a tener siempre la primera posibilidad de que su producto o servicio sea visto. Como hay un pago, como el SEM, esta característica se paga, entonces le da la prioridad para que sea ese producto de esa empresa el primero que salga, el primero que le salga al usuario que está buscando. Esto hace entonces que tenga pues una correlación inmediata, que sea esa primera alternativa que el usuario pues va a ver. Esto hace que pues el producto o el servicio, por supuesto, gane relevancia, porque si hay algo que va a tener la Internet es que las oportunidades o las maneras de cómo averiguar productos, de encontrar contenidos, buscar servicios, pues bajo la modalidad de Internet, son muy grandes. Al tener una vinculación eh, de SEM, pues lo que hace es que privilegia el producto o el servicio para que ese usuario pues sea el primer anuncio que vea. Y desde ahí pues es una ventaja muy grande. Ahora, hay algo que es importante aquí de establecer y es que este SEM trabaja por pago por clic, en el que solo paga pues, la empresa o el proveedor, paga cuando un usuario hace clic en tu anuncio. Esto asegura que tu inversión se use de manera eficiente y que solo pagues por el tráfico real que llega a tu sitio web. Esto también sirve para hacerle una monitoría, para hacerle un control, para saber quién entra, quién ingresa a ese producto. El punto que se quiere aquí, y necesito verme por acá también. El punto que se quiere también ahí tener es ese pago por clip, es la necesidad que se tiene de recoger todos esos datos cuando un usuario ingresa a ver ese producto o ese servicio. Realmente el SEM es una utilización de tráfico de productos o de servicio que es muy utilizado. La empresa tiene que saber que va a tener que pues, tener un compromiso monetario con el buscador, pero digamos que todo eso se refleja también en las compras o en el consumo del servicio que se pueda dar ahí. Por supuesto, es una alternativa. Nosotros como usuarios también lo consumimos. No, como usuario no nos damos cuenta fácilmente si la publicidad tiene un tráfico de SEM o de SEO, simplemente nos llega el mensaje y pues desde ahí nosotros empezamos
a ver, a elegir qué es lo que más nos conviene. El otro aspecto de tráfico publicitario dentro de los buscadores. Bueno, acá quiero pues que también comentemos algunas de las ventajas que tiene este operador de tráfico, que es, bueno, como ya lo habíamos anotado anteriormente, es pago por clic. La mayoría de las campañas utilizan el modelo de pago por clic o coste por clic, donde el anunciante paga solo cuando el usuario hace clic en el anuncio. Eso es una ventaja realmente para el anunciante, para la empresa, porque no está arriesgando nada. Si está asumiendo un costo, por supuesto, pero ese costo se ve vinculado o garantizado con que por lo menos el usuario eh, vio o una primera parte o todo el contenido, pero ya se sabe que vio y que entró a la plataforma. Una segmentación precisa también es una característica del SEM y es que permite dirigir anuncios a audiencias específicas con palabras claves, ubicación geográfica, idioma, horario y otros intereses. Em, estos, estos dos tráficos de publicidad dentro de los buscadores pues manejan una semántica de web, ya manejan unos datos bastante precisos y al trabajar esos datos que son precisos, pues empiezan a conocer a los clientes, empiezan a entender la necesidad del cliente y ese conocimiento que empieza a tener sobre esos usuarios o clientes hace que empiece a tener unos perfiles. Y ese perfil entonces es exactamente eso. Empieza a sectorizar audiencias, a clientes, y lo que hace es que desde la ubicación geográfica, desde su idioma, desde su necesidad, empieza a generarle toda una serie de productos o servicios que también tendrán un tráfico SEM para que él tenga mayores alternativas. Esto, acabando con la siguiente plataforma que es el SEO, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial hoy en día también ya está presente dentro de los buscadores y alternándose dentro de ya sea el manejo del SEM o el SEO. Otra de las ventajas es que tiene plataformas principales. Una de ellas es el Google Apps, que es la plataforma más popular y seguida en Blinks ADS. Y también tienen componentes que incluyen la selección de palabras clave como keywords o creación de anuncios, gesto de pujas y conseguir el ROI. Y el ROI es el retorno de la inversión. Hay algo que tiene aquí interesante y es que al trabajar con SEM, este retorno de inversión, pues es se ve identificado si yo manejo un modelo de tráfico de publicidad dentro de buscadores y utilizo el SEM, lo que voy a buscar es un retorno a mi inversión, porque estoy invirtiendo, porque estoy teniendo un seguimiento. Si yo sé quién entró, yo voy a saber cómo buscarlo posteriormente o qué es lo que está necesitando ese, ese usuario y así voy conociendo de manera mucho más detallada qué perfil de persona es la que está accediendo a ese producto. Esto en publicidad es sumamente importante, conocer al cliente, saber cuáles son las necesidades, qué es lo que él busca y cómo él tiene unos, unos requerimientos de consumo para la publicidad, para las empresas. Es muy importante eso porque ya empieza a gestionarle esas necesidades o a generarle también esas necesidades. Entonces, esos datos son muy interesantes de tener. Y si la empresa paga por ellos,
creo que pues también es una ventaja. Vamos a pasar a la otra característica de manejo de consumo dentro de buscadores, que es el SEO. Y el SEO es el conjunto de técnicas y estrategias aplicadas a un sitio web para mejorar su visibilidad y posicionamiento orgánico. Este SEO no es pago, entonces va a tener otras dinámicas sobre los usuarios. Y los resultados de buscadores como Google. Su objetivo principal es aumentar el tráfico de calidad, facilitando que los motores de búsqueda rastreen, indexen y entiendan el contenido, respondiendo a las necesidades del usuario. Este SEO es aleatorio. El producto, la publicidad o el servicio está dentro del buscador, pero no va a ser la primera opción que vaya a ver ese usuario que está buscando algo. Es la ubicación del producto, el servicio es aleatoria, le va a salir y por supuesto lo va a ver. Ahora, porque lo que nosotros entendemos y debemos también de entender el público, y es que es un público que no, que no se queda estático en la búsqueda que tiene. Y más que búsqueda, es en esa necesidad de comparar productos, comparar servicios, comparar precios. Hoy en día también los usuarios de consumo digital no solo pueden ver un producto, sino que pueden hacer consultas a otros usuarios que generan contenidos de cómo les ha ido con el producto, de cómo les ha ido con el servicio. Ya tienen otras plataformas en donde eh, encontrar ese mismo producto y poder comparar precios, poder comparar garantías. Entonces, digamos que siempre los usuarios van a ir en la búsqueda de profundizar el conocimiento de un solo servicio o de un solo producto. Es por eso que cuando hablábamos del SEM, es el primer anuncio que le sale al producto, al cliente. Pero el cliente siempre va a, como lo decimos de una manera muy vulgar, va a cacharrear dentro de Internet y va a buscar otras alternativas, va a querer comparar porque eso es lo que permite la red. Entonces, ahí es donde está posicionado el SEO. Es también, como lo dice nuestra diapositiva, en donde eh, tiene un tráfico de calidad. Los motores de búsqueda permiten que el producto sea visible, rastrean el producto, pero no tiene la misma capacidad de inmediatez como el SEM. Entonces, son esas dos posibilidades que van a tener la empresa para poder trabajar sus productos o sus servicios dentro de los buscadores, dentro de la plataforma digital. Es qué capacidad de pago o qué capacidad de coste tiene la empresa para poder generar mayor inmediatez en el reconocimiento de sus productos o sus servicios hacia unos clientes que de todos modos, pues si lo están buscando, seguramente los vayan a consumir. ¿Listo? Un componente clave para el SEO, entonces, es la optimización SEO en page, optimización dentro del sitio, incluyendo la creación de contenido valioso, uso de palabras claves, estructura de HTML y velocidad de carga, por supuesto. Es un tráfico ligero. Vamos a manejar también una palabra clave. Se va a dejar ver el producto o el servicio de la empresa. Un SEO técnico, asegurar que la web sea accesible, rápida y fácil de rastrear para todos los bots, para todos, pues, para todo el cargo de mensaje publicitario que ahí está. Ya hay buscadores.
hacía la referencia arriba y traía la imagen de el buscador de Google como el buscador más, pues más utilizado en en estos hemisferios. Ya lo único que cambia es en China, que realmente que no está, pero es el buscador pues, que tiene mucha más frecuencia de utilización. Y eso hace entonces pues que sea una plataforma versátil con un cargue rápido. Como sabemos hoy en día ya los sitios, eh, pues la necesidad de la velocidad de Internet, conociendo la gran demanda que tiene de usuarios, pues podemos asegurar que en la generalidad de los sitios vamos a tener una carga, una velocidad de carga rápida y esto hace entonces que la estructura HTML, que es el lenguaje de programación dentro de los buscadores, pues trabaje de buena manera y nos dé resultados efectivos. Entonces, digamos que desde el componente técnico del SEO también tiene asegurado un buen tráfico. Recordemos que si pensamos en el SEM como el SEM es pagando eh, y pues para, para buscar como una similitud, el SEM es, y se me ocurre en este momento, el SEM es como un proveedor o un servicio de energía eléctrica, que hasta que tú no prendes el interruptor, la empresa no empieza a generar ingresos. Y así es el SEM. Si un usuario no entra a a la página en ese pago por clip, pues el SEM no empieza a monetizar, pues no empieza a cobrar. Entonces, la garantía que el SEM tiene es que su plataforma, su estructura HTML, su velocidad de carga sea buena. Y desde ahí entonces también se cuelga el SEO. Entonces digamos que esto es una cadena de retroalimentaciones. SEO of Page hace referencia a acciones fuera del sitio, es decir, fuera de la plataforma principalmente en la construcción de enlaces, de backlinks, para aumentar la autoridad y la reputación. ¿Qué es esto de black, de los backlinks o enlaces entrantes? Son hipervínculos en los sitios web externos que apuntan hacia una página de tu sitio web. Es lo mismo que para buscarle una referencia, es cuando nosotros estamos leyendo un artículo de Wikipedia, ustedes pues deben de saber que Wikipedia realmente no es una estructura, una página académica con una estructura, mm, pues, es decir, no es una página indexada a, a una estructura académica que sea de una universidad o de un instituto que tenga un renombre y un reconocimiento. Wikipedia lo que hace es una página que recoge mm, contenidos de mucha gente del mundo que por supuesto pasa por una verificación y un proceso de selección y, y se va construyendo desde ahí. Cuando uno lee esta página que realmente resulta ser con una información versátil, apropiada, creíble, vamos a encontrar muchas palabras clave que están en otro color. Y si nosotros le damos clic a esas palabras clave, nos va a llevar a profundizar esa, ese contenido. Y así vamos ampliando nosotros la experiencia que tenemos de ese artículo, de esa información, y vamos profundizando de manera muy detallada qué es lo que, pues, qué es lo que nos interesa saber de ahí.
a veces esos hipervínculos nos saca a otro contexto distinto de donde nosotros empezamos. Entonces, ahí también desde el SEO, pues siempre va a garantizar que vuelva a retomar las necesidades de producto de servicio. Pero digamos que tenemos esa posibilidad de utilización que en algún momento, si estamos en otra área, en otra página, en otro lado y encontramos una palabra clave, nos devuelve al sitio del interés que inicialmente nosotros estábamos. Entonces, como pueden ver en lo que hemos estado hablando en esta corta tarde, son alternativas que se tienen y que son vinculantes. Dentro de las especificaciones o requerimientos que nos da la guía, em, está, y me quiero devolver a ella, y está acá. Em, las ventajas y desventajas. eh, Se mencionaron de manera rápida. Cada una tendrá unas ventajas sobre la otra. Por ejemplo, el SEM va a tener muchas ventajas sobre el SEO, por supuesto, porque para eso está diseñada. Si yo pago, yo voy a tener unos privilegios, pues, más amplios sobre algo que no es pago, pero también esa ventaja puede ser una desventaja. Y la desventaja sería entonces pues que el anunciante va a tener que sacar un dinero y si un usuario cliquea dentro del producto pero no lo compra, pues digamos que ya es una desventaja yo pagar porque lo vieron pero no lo consumieron. Entonces digamos que esa también es una desventaja que el anunciante, la empresa tiene que tenerlo muy en cuenta que dentro y por eso hay que conocer muy bien al público que se le quiere llegar ahí o a los clientes que nos están consumiendo, porque, porque si somos conscientes de que nuestro producto oscila en edades entre los 13 y los 17 años, eh, pues empezamos a ver que el perfil de un chico es es una búsqueda eterna dentro de la Internet a los productos y que él va a buscar y va a cliquear y lo va a ver y lo va a consumir, pero finalmente pronto no lo compra. Y si ese producto está caracterizado o está vinculado a que sobre la plataforma del buscador sea sobre el SEM, pues está em, el anunciante o la empresa pagando por alguien que únicamente está viendo. Eh, el SEO, digamos que no va a tener esa desventaja, porque como ya lo vimos, él va a aparecer, en el buscador aparece más adelante, posterior a dos o tres anuncios. Y ahí está. Y si lo mira, lo consume, lo cliquea, pues no sucede nada. ¿Cuáles son las características de los dos? Pues digamos que las ventajas y las desventajas y las características empiezan a redundar. Mm, por supuesto, una de las características principales en el concepto de SEO y SEM también es, y ahí habría que verlo, y es qué productos yo considero que sí puedo someterlo al manejo de publicidad desde los buscadores con SEM, ¿sí? O si yo mejor me quedo con la SEO. Entonces, desde ahí también al, al usuario o a la empresa, pues hay que darles a conocer cuál de los dos existen en el mercado
y explicarle cuál es la ventaja del uno sobre el otro y cuál es la desventaja del uno sobre el otro. Y, y, em, y desde esa información entonces que cada empresa empiece a tener una utilidad de alguno de ellos. Dentro de la investigación que se hace, es oportuno saber que lo mejor es trabajar con los dos. Para una empresa, para un producto, para un servicio, lo mejor es que trabaje con los dos. Eh, ¿Por qué trabajar con los dos? Porque si mi producto o mi servicio es el que se va a ver primero, pero el usuario sigue buscando, esa primera referencia se queda, se queda guardada en la visual del usuario. Así vea más. Es como el que pega primero, pega dos veces. Así. ¿Sí? Pero ya lo vio en una y más adelante ya lo vio, ya cliqueó y más adelante va a poder o por una palabra similar eh, llegar al mismo producto, pero ya bajo una modalidad de SEO que ahí pues pueda comprarlo o pueda consumirlo. Entonces, digamos que lo importante o lo interesante es el trato y el manejo de cada uno de ellas, el conocimiento que se tenga. Recordemos que esto solo va a estar sobre los buscadores. Cuando yo entro a Google y busco en una palabra el artículo, el texto que yo necesito, el libro que yo necesito, pues o estoy en SEO o estoy en SEM. ¿Listo? Desde ahí voy a empezar a encontrar los artículos y eso es importante que nosotros los tengamos en cuenta. La entrada de la inteligencia artificial desde hace algún tiempo, digamos que le ha proporcionado mucha em, más, más, más atención, mm, le ha dado al formato publicitarios de los buscadores, al SEO le ha dado mucha más fuerza, porque la inteligencia artificial lo que hace es que empieza a explorar quién es el usuario que está haciendo esa búsqueda. Y desde ahí la inteligencia artificial empieza a sectorizar de manera mucho más rápida, de manera mucho más diligente, con una base de datos muchísimo más específica. Entonces, ya no es el comportamiento de, del HTML, de la construcción de algoritmos que tiene el SEO, sino que ya la inteligencia artificial ya empieza a pensar y empieza a generarle mucho más interés al SEO. Y pues eso hace entonces que el usuario tenga mucha más información, que si nosotros utilizamos una palabra en Google o estamos buscando un artículo en Google en nuestro computador, nosotros cerramos ahí, nos vamos al teléfono, abrimos redes sociales y nos va a mostrar exactamente eso que estábamos buscando o eso que pensábamos buscar. Es como si los aparatos nos escucharan los pensamientos, como si el aparato escuchara qué es lo que yo llegué a hablar en algún momento que estaba buscando. Y pues, aunque realmente si un aparato está vinculado a Internet, nos podría escuchar y nos podría ver en cualquier momento. em, pues, pues esa plataforma que tiene acceso a algunas páginas o que tiene acceso a nuestros equipos. Es como el manejo de Alexa. Alexa en todas las casas siempre está escuchando todo, absolutamente todo. Y todo si la plataforma de Amazon, que es de Alexa,
quiere grabar las conversaciones de todas las casas donde está Alexa, lo podría hacer porque es el dispositivo que está ahí. Y nosotros, al tener vinculado a Alexa a una internet, le estamos dando todo el poder a Amazon para que vaya recogiendo toda la información que nosotros estamos hablando. Porque Alexa, creemos que Alexa solo se activa cuando decimos su nombre, pero Alexa no, o sea, Alexa está activa en todo momento. Alexa solo responde cuando nosotros emitimos una interrogación anteponiéndole el nombre. De resto, está completamente activa en todo momento. Por eso en algunas casas, en algunos eh, eh, familias lo que hace es que mutean a Alexa, entonces pues no permite que el micrófono esté abierto. En fin, a lo que quiero pues, llegar con esto que digo de Alexa es que la inteligencia artificial no es que nos escuche o no es que nos espíe, es que nos ha venido conociendo con con, con, con cada visita que yo hago, con cada búsqueda que yo proceso. La inteligencia artificial está generando una base de datos de mí. Y entonces empieza ella a conectar propósitos, necesidades, requerimientos, búsquedas, palabras, seguimientos, eh, y me empieza a mandar lo que yo estoy buscando, lo que yo he pensado y lo que tal vez no necesito, pero en algún momento sentí que sí era algo que yo estaba necesitando. Entonces, digamos que la publicidad eh, está teniendo un cambio muy fuerte por el ingreso de la inteligencia artificial em, a, a campos como la publicidad, como, como desarrolladores publicitarios, como diseñadores gráficos, como creativos publicitarios. La inteligencia artificial empieza a ser una amenaza en sentido de que hay inteligencias artificiales que pueden ya hacer unos diseños gráficos y unas campañas publicitarias sin tener un publicista. Y desde ahí la inteligencia artificial piensa en la campaña publicitaria, en el mensaje publicitario y teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades de los clientes. Pero digamos que lo que no puede hacer la inteligencia artificial es reconocer la sensibilidad que tienen los públicos respecto o sobre la publicidad. Trabajar con la emoción y con la sensación es algo que es únicamente el individuo. Y ahí es donde se diferencia el humano de la máquina y donde nosotros realmente podemos todavía ser muy vigentes, todavía encontrar campañas publicitarias que le permitan al usuario encontrar la sensibilidad para que ese mensaje sea más que atractivo, es que sea completamente vinculante con lo que él quiere y lo lleve a comprar ese producto o ese servicio. Entonces, desde ahí, pues, digamos que lo que tenemos es que conocer qué posibilidades nos da la inteligencia artificial y desde ahí utilizar la inteligencia artificial. Porque si bien en este momento la inteligencia artificial sirve para producir, porque nosotros ya estamos pensando publicitariamente. Ahora, lo que no estamos haciendo ahora es poder producir publicidad, poder hacer comerciales, poder hacer flyers gráficos,
poder hacer podcasts, porque necesitamos un equipo, porque necesitamos conocimientos, porque necesitamos saber de audiovisual, de planos, de iluminación, de fotografía, de diseño gráfico, de Illustrator, de Photoshop, de Premiere o de Final Cut, que son editores de video. Ya con una aplicación de inteligencia artificial podemos hacer eso. Entonces, la idea, que es lo más valioso, lo estamos construyendo nosotros. La creatividad es absolutamente valiosa y eso sí no lo puede hacer una inteligencia artificial. Y, y con esto termino sesión y es llegar a un punto en donde la inteligencia artificial sature tanto el contenido publicitario que llega un momento en donde se quiera volver a lo orgánico. Y lo orgánico es no utilizar inteligencia artificial, es volver a grabar con el celular, es volver a tener a los personajes, es volver a iluminar el escenario, es volver a coger la cámara fotográfica, ¿cierto? Y buscar el producto, buscar el espacio y tomar la fotografía, e ir a Photoshop y retocarla o sentarse en un computador y empezar a hacer un flyer gráfico desde cero con Photoshop o con Illustrator, lo orgánico. Porque porque todo es un ciclo, todo en la vida es un ciclo, absolutamente todo. Entonces, ahora estamos absolutamente enmarcados en la inteligencia artificial y creemos que así va a ser para toda la vida, pero no. La inteligencia artificial, como todo, nueva herramienta, es utilizable, hay que conocerla, hay que comprenderla, no hay que tenerle miedo, pero llega un punto, en un momento en donde ya, entonces ahora vamos en inteligencia artificial, ¿cierto? Inteligencia, pero llega un punto en donde la inteligencia empieza a hacer esto, ¿sí? Y empieza a quedarnos y a saturar y a ser incómodo y no tiene mayor propuesta y ahí es donde se empieza a quedar. Y, y el pensamiento está por acá, queremos otra cosa, porque toda la vida es cíclico. Si nos ponemos a ver, la moda es cíclico. El cine, el contenido del cine también, y es cíclico es que empieza aquí, empieza a tener una evolución, y aquí una involución y volvemos al mismo lado. Entonces, lo que se estaba utilizando en los años 80 se dejó utilizar hace 10 años. Y lo de los 90 entonces se está empezando a utilizar. Es decir, todo es cíclico, absolutamente todo. Y pensémoslo. ¿Qué es un celular? ¿Qué es un nuevo celular? Un proceso cíclico. O sea, un nuevo celular que tiene, pues es lo mismo que el anterior con un poquito más. ¿Y para dónde va? Pues a buscar otro que tenga un poquito más de lo que, la que acaba de salir, pero nunca vamos a salir de allí. Nunca, nunca, nunca. Entonces, cuando vamos y una referencia, ya creo que van en el 17 en el iPhone, ¿cierto? Y para el 25 vuelve a tener lo que tenía el 11 mejoradito, ¿sí? Porque ya el 24 ya no lo tiene, porque eso lo dejó, no sé si me hago entender. Como con cada celular nuevo que va saliendo, en algún punto abandona algo, ¿sí? Cuando vaya en el 27 en el 35 va a volver al 11. Entonces va a volver a tener lo del 11 pero mejoradito. Y así entonces para el 38 es el mismo 12 pero mejoradito. Entonces, es decir, pensémoslo desde allá. ¿Listo? Entonces creo que ya me fui por otros lados, pero la idea es, como siempre, estas sesiones sincrónicas es poder dar una sesión que nos, que nos vamos un poco más allá de lo evidente del material de formación,
que nos vamos un poco más allá de lo evidente que nos pide pues, la evidencia, perdón por lo redundante, que podamos contextualizar lo que estamos viendo publicitariamente, comercialmente, socialmente, y desde ahí retomar con qué nos quedamos, qué suena bien, qué no suena bien, y por supuesto, desde su contexto, desde su experiencia, desde su vivencia, porque a nosotros lo que más nos llena de conocimientos es, por supuesto, la investigación, el material académico. Espero que las clases en sesión sincrónica, pero también es el contexto. El contexto es el que más a mí me aporta en, en, en yo cómo asumo ese conocimiento, ¿sí? Y es desde allá en donde estas sesiones sincrónicas siempre las voy a llevar. Siempre también utilizo como unos interlocutores, em, como videitos que nos puedan aportar un poco más. Realmente no encontré un video que nos pudiera aportar más de lo que se vio en diapositivas. Entonces, esta vez no voy a traer esa, ese requerimiento o esa utilización. Ya para finalizar, entonces, el producto es un documento, la evidencia es un documento con un cuadro comparativo entre el SEO y el SEM. Eso se entrega en formato PDF con un máximo de 2 hojas. Recuerden, por favor, que esta actividad, como lo dije al principio de la sesión, que empezamos a las 7:01, es de manera individual. La consulta que ustedes quieran hacer para ampliar de pronto sobre conceptos del SEO o el SEM, la pueden hacer. Recuerden que ahora también está la inteligencia artificial y la semántica de la web, que es la que hace que nos estén bombardeando pues de los mismos productos que hace 2 días empezamos a buscar. ¿Listo? No tengo nada más que ampliar. Es una sesión muy rápida, es una evidencia eh, muy fácil de entender, de hacer también. Si hay alguna pregunta, duda, crítica, queja, con mucho gusto. Si no, ya vamos terminando. Para, ya, nuestra sesión volverá dentro de 8 días a la clase del martes a las 8 de la noche. Agradezco mucho que ustedes estén acá. Espero tener el interés de, pues, del curso, pero pues por aquí siempre estaré para ustedes. Santiago, hola. No, no. Hola, profe, buenas noches. De nada, Marlene, de nada. Santiago, estás escribiendo. Con mucho gusto, Marlene. Hola. Ya después los voy a llamar a grupos por los grupos de trabajo para saber un poco más de cómo van. Ah, con todo gusto. Con todo gusto, Santiago, ¿verdad? Ah, gracias a usted por el comentario. ¿Cuánto oscila tener pagar un SEM? Em, pues como es por clic de búsqueda, no debe de ser unas cifras muy grandes. En peso colombiano deben ser, no debe ser tan caro porque es
por clic. Entonces, digamos que o no supera las 2 unidades, creería yo, porque, pues porque es por clic. Entonces, no creo que supere las 2 unidades, es decir, no sé, te voy a decir cualquier cosa, 400, 500 pesos, pero la negociación además no se haría así, ¿no? Se haría de una manera mucho más general, se trabajaría sobre la mensualidad, por supuesto que, digamos que trabajando en SEM y que, que, que se cobre mensual, podría estarse hablando de un tráfico de, pues, que es relativo entre 700.000 pesos eh, a 5 millones de pesos pagando. Es decir, es muy relativo. No habría un monto definido en cuanto a la tarifa como una mensualidad, sí, exactamente, porque ese consumo o esa mensualidad lo va a dictar, uno, el producto, y dos, la cantidad de usuarios que pueda tener ese producto. Y si yo estoy hablando, por supuesto, si yo hago referencia a, a, a bolsos de cuero, ¿cierto? Y mi palabra base principal, ¿cierto? De enclave es bolsos de cuero. Pues digamos que ahí puede haber mucho usuario que busque bolsos de cuero, ¿cierto? En el buscador. Em, pero si yo le pongo una palabra clave mucho más específica, entonces voy cerrando esa brecha y ya llegarán, pues, personas mucho más específicas. Entonces, el valor de la mensualidad se va a reducir. Eh, si nosotros tenemos, y voy a utilizar un ejemplo, si nosotros tenemos una pyme y una pyme que tiene una presencia muy fuerte en el barrio, ¿cierto? Y que como pyme de barrio funciona muy bien, tiene buenos ingresos, se mantiene económicamente, pues no voy a decir que bollante, pero es interesante el ingreso económico mensual, eh, pero no sale del barrio o no sale de la localidad, una localidad mucho más grande, ¿sí? No sale de ahí. Y hay tiendas de barrio, supermercados, peluquerías, restaurantes en grandes ciudades que no salen del barrio o empiezan a ser sectorizados. Sí, ya todas las ciudades tienen sectores. Entonces, mm, ya, ya, ya todas las ciudades tienen un centro, ¿cierto? En donde hay de todo. Pero, pero todas las ciudades tienen otros comercios en el barrio donde también hay de todo. Y si nosotros trabajamos con una pyme de las que tienen en el barrio y le va muy bien porque todo el barrio, ¿y cuántos habitantes puede haber en un barrio? Pueden haber 2.000 habitantes en un barrio. Y si de esos 2.000, la frecuencia de visita mensual es 1.200, oscila entre los 1.000 y 1.200 de consumo, eso es bueno. Pero si yo le digo a esta persona, trabaje sobre el SEM, ¿cierto? Eh, toda la ciudad puede buscar esa misma palabra clave que, bueno, y bolsos de cuero. Listo, bolsos de cuero, volvamos al mismo ejercicio, espero estarme haciendo entender. Em, ese almacén de barrio, ¿cierto? Tiene muchos usuarios. Bueno, no, lo va a cambiar por un supermercado, discúlpenme. Em, un supermercado que puede manejar clientes mensualmente de 700 o 1.000 mensualmente, ¿sí? Y puede buscar la palabra clave de él es
supermercados comestibles, supermercados comestibles, ¿cierto? Entonces, su sector, si va al buscador, gente de su sector, seguramente llegue a él. Y si está en el SEM, digamos que, pues que pagues bien. Pero si toda la ciudad busca en el buscador supermercado comestibles y como está en otro lado de la ciudad, no va a ir a consumirlo a él, ¿sí? Pero al tener esa vinculación de esa palabra, al, al anunciante que es el supermercado le está cobrando, le está cobrando, le está cobrando. Entonces, a una ciudad de 100.000 habitantes, que en buscador la cliqué en de 100.000, que la cliqué en 3.000, de 100.000, 3.000, que eso es menos del 10%, 3.000, o el menos del 11%, imagínate, 2.000. Y en su comunidad van entre 700 y 1.000. Entonces ahí empieza a perder. Entonces ahí es donde tenemos que identificar ventajas y desventajas. El uno, el uno, el uno no es mejor que el otro. El uno es mejor que el otro cuando yo identifico mi público, mi comercio, mi servicio, mi producto. Y claro, cuando Jennifer, tú me preguntas en cuánto oscila tener SEM como un pago mensual, es relativo, ¿sí? Eh, Diferente, por ejemplo, diferente cuando, ya para cerrar, porque es una muy buena pregunta, es diferente cuando una empresa tiene presencia en toda la ciudad. En toda la ciudad. Entonces, mm, estamos, estamos trabajando a la hora que viene a aparecer este. Estamos trabajando con un producto que es nacional y que tiene presencia en toda la ciudad. Entonces, ahí trabajar con el SEM es muy beneficioso porque a donde lleguen a buscar en cualquier parte de la ciudad, ese producto es el que quiero que compren. Entonces, por cada clic que hagan, no importa, pero que sepan que está ahí, que sepan que está en toda la ciudad. ¿Listo? Sí, sí, claro, profe, por la empresa o a un emprendimiento. Un emprendimiento, ¿sabes qué? El emprendimiento, si es por internet, puede que funcione mucho el SEM, si es por internet. Pero si es un emprendimiento presencial, local, el SEM le puede consumir mucho. Pero si es un emprendimiento que maneja presencialidad, que también maneja envíos por internet a nivel nacional, local, departamental, funciona mucho con el SEM. Porque además, si es un producto de emprendimiento muy detallado, muy específico, yo como usuario me interesa ese producto y el impacto que pueda tener al llegarme de primero ese mensaje publicitario, ¿cierto? Ese producto, ese servicio, y es lo que yo estoy buscando, y al yo ir a buscar otros, no voy a encontrar ese que tú tienes en otros. Entonces voy a volver ahí y voy a buscar la página y lo voy a pedir que me lo envíen. Entonces ese sí funciona muy bien. Ese funciona realmente bien. Otras preguntas. Em, qué bien, qué bien que hayan. Sí, sí. Entonces ahí lo importante de esto es que nos podríamos poner en la posición de decirle a la empresa, asumamos un SEM, pero puede ser un alto riesgo. ¿Sí? Porque nosotros como usuarios tenemos
la dinámica comercial de que si pagamos es mejor y de pronto no. Entonces eso lo va a determinar la empresa, el producto, el servicio y finalmente los clientes, ¿no? Yo dejaría el SEM para un emprendimiento o empresa que tiene buen manejo de la virtualidad domicilios. Si tiene domicilios, mándelo. Y sobre todo, que su producto o que su servicio, en la vida hay de todo. O sea, comercialmente hay de todo. De todo hay. Yo soy el único que hago eso. No, deben haber más. No es usted cómo lo haga, sino también cómo lo muestra, ¿sí? Y si tiene esa particularidad, métale a SEM. Si su producto en cómo se hace, en cómo se muestra, en la garantía que tiene, es único, métale SEM. Que sea el primero que llega, y lo decía hace un rato, el usuario va a seguir buscando, porque como tenemos, y para eso está el Internet. Sí, y para eso nos metemos, es que hagamos nosotros mismos el ejercicio. Nosotros no nos quedamos con el en internet, no. Ya es que ya ni presencial. Yo volteo por muchos lados buscando algo, algo, el mismo producto, un poquito más económico o un producto mejor, no importa que sea caro, un poquito más caro. Pero si yo encuentro algo que me gusta, yo vuelvo por él. Y puedo haber volteado mucho. Y puedo haber volteado mucho, pero siempre vuelvo por el que me gusta. O sea, ¿sí? Entonces, que llegue el que pega primero pega dos veces. Entonces, digamos que ahí el SEM funciona. Bueno, muchas gracias por estar acá. Muy, 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 muy chévere la participación, realmente. Em, Porque eso me da tranquilidad porque, pues, el tema ha quedado claro, aunque no es nada confuso, pero sí ha quedado claro. ¿Listo? Por favor, el material de formación, recuérdenlo, darle una ojeada siempre, 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 siempre. Nunca está de más. ¿Listo? Plan de marketing digital. Esta sesión llega mañana a sus correos. Cuadro comparativo de SEM tiene una semana para desarrollarse, entonces estaría recibiendo la evidencia el próximo martes. ¿Listo? Muchas gracias por estar acá de nuevo. Que tengan una feliz noche y cualquier duda, inquietud, por favor, ustedes tienen mi WhatsApp, me escriben. Yo los voy a estar contactando a ustedes por sus correos, por sus grupos de trabajo, ¿listo? Em, para que tengamos una conversación en grupos de trabajo mucho más específica. Que estén muy bien, que pasen una muy buena noche. Voy a dejar de grabar.